es preguntarse por qué una persona que tenga interés en entrar en el mundo del diseño textil debe ir y pensar en esto que les acabo de mostrar. Es decir, a mí, ¿para qué me interesa esos principios? Me interesa saber que la energía gasta menos, que la naturaleza gasta menos energía, que priman siempre las construcciones modulares, si lo que yo quiero es diseñar un textil. Pues vale la pena abrir el horizonte, listo, tener nuevas visiones de trabajo y obviamente soportar esas visiones con lo que les voy a mostrar ahorita en un ratico, que son los estudios de caso pues exitosos que pueden llegar a convencerlos de que esto valdría la pena pensarlo. Una de esas razones, pienso yo, podría ser porque la piel de la naturaleza ofrece siempre un universo de ideas. Como decía el texto que les leyeron antes de que comenzáramos, uno puede entender el textil como un elemento que va a cubrir, que puede llegar a ser una piel. No necesariamente estamos hablando de prenda, pero puede haber una solución textil que pueda convertirse en un límite, en una barrera, en una frontera que pueda llegar pues a trabajar. Entonces, desde ese punto de vista vemos que desde, digamos, la visión macro que podemos llegar a tener, ¿cierto? La atmósfera ya ofrece una serie de características que para nosotros pueden ser interesantes si la miramos como una barrera, como una frontera, como el límite que tenemos con el espacio y que nos protege. Simplemente pues el filtro para los rayos ultravioleta y la generación de ozono y todas esas cosas pueden ya convertirse pues en un elemento que vale la pena trabajar. Además, si entramos de alguna manera en relación con el título de esta conferencia, de que los textiles son piel, pues valdría la pena pensar en que la piel en la naturaleza es interesante en la medida en que define, entre muchas cosas, dos elementos. La primera es que la piel define la supervivencia. Es decir, en la mayoría de los casos, un problema con la piel natural, hablámoslo pues de manera global, o sea, un problema en ella, una falla en ella, va a generar que el individuo muera. ¿Listo? Eso pues lo debemos tener claro. Y además nos permite, fuera de la supervivencia, estar en una relación adecuada con el entorno. De hecho, esos dos elementos son biunívocos. Es decir, en la medida en que las relaciones con el entorno sean acertadas, adecuadas y el individuo pueda moverse, pues se dará la supervivencia. Cuando eso falle o cuando la evolución haga que ya a este pez los depredadores lo vean fácilmente, simplemente se lo van a comer y entonces ya no habrá supervivencia. Si vemos a la piel con esos dos elementos como encargada de la supervivencia y de la relación con el entorno, empezamos a hacer una relación interesante. Además, ¿cierto?, de entenderla desde la supervivencia, desde la relación con el entorno, en esa relación hay un intercambio básicamente de tres cosas. El primero es que con la piel la naturaleza intercambia materia. ¿Listo? Entonces lo que vemos ahí pues es un torso, ¿cierto?, lleno de sudor, y el sudor es materia, y esa materia se intercambia por la piel. Hay muchísimos más ejemplos, pues este es solo uno, pero vemos a la piel como elemento para el intercambio de la materia. Además, pues esta es como muy oscurita, pero es una anguila eléctrica, y ya desde ese nombre pues podemos definir que además de materia, la piel permite intercambiar energía. ¿Listo? Y no solo materia y energía, sino que también pudiera llegar a permitirnos, y sobre todo para nosotros desde el punto de vista de lo sensorial, puede llegar a ser una de las más importantes, a intercambiar información. Es decir, los colores de esa rana sabemos que han evolucionado hasta ahí, porque en la naturaleza todo lo que sea llamativo, fosforescente, da la indicación de ser venenoso. Entonces ella simplemente está intercambiando con su medio ambiente una información: no me coma, que se muere. Ahí hay un elemento importante: materia, energía e información. Listo. Les decía ahora que vale la pena también pensar en el textil desde el punto de vista de los conceptos, me parece barrera, que es una límite o frontera, que no son más que una composición de esos elementos que acabamos de ver.
¿Por qué es importante? Si nos vamos pues 30.000, 35.000 años atrás, vemos que ya el ser humano estaba usando la piel natural como una barrera o un límite o una frontera para poder sobrevivir en el entorno que le tocaba. Esto pues es obviamente una simulación, ¿cierto? Es una estatua de cera que muestra el neandertal, pero ya con una piel animal que logró cazar o se encontró un animal muerto y la pudo desprender de la carne y usarla como abrigo. Pero se pueden dar cuenta cómo desde hace mucho tiempo, casi desde que pudimos controlar con ayuda de herramientas básicas y prehistóricas nuestro entorno, empezamos a ver a la piel natural como algo importante para nosotros. La visión que estamos planteando acá es que no la tomamos o no la debemos tomar siempre tan literal, sino que podemos hacer elementos diferentes con ella. Si damos por hecho que logré convencerlos pues de qué es lo que hay que mirar en la naturaleza y por qué valdría la pena pues mirar esos elementos en la naturaleza, miremos cómo se puede hacer eso. Es decir, cómo una persona que quiere diseñar un nuevo textil o inclusive nuevas aplicaciones para los textiles o inclusive nuevos procesos o nuevos insumos, porque se abre pues para cualquiera de esos elementos, pudiera llegar a mirar la naturaleza. Entonces, hay una propuesta hace, pues no sé, unos 50 años, por allá en 1960, alguien le puso nombre a esa estrategia. Fue un mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que desarrollaba prototipos militares en esa época y se basaba en cosas que veía en la naturaleza. Él a ese proceso lo llamó biónica. Luego, a ese concepto de biónica lo fueron transformando y lo llamaron biomimética. ¿En qué consiste la biomimética? Básicamente es tomar un elemento bio, es decir, un elemento de la naturaleza, un elemento vivo, aunque hago una aclaración, pues usted también pudiera llegar a trabajar, por ejemplo, con minerales y con elementos naturales que no estén vivos, pero para nuestro caso vamos a dejarlo como en lo vivo y en lo natural, y tratar de hacer un proceso de mimética o de mímica. Entonces, si juntamos esas dos palabras, lo bio y la mimesis o la mimética, pues tenemos la biomimética, que pudiéramos entender como imitar la naturaleza. Sin embargo, esa palabra imitar puede ser peligrosa. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tendemos a tomar esa palabra como una copia o como una mala copia. Pero realmente imitar, en este caso y en este contexto, debe entenderse como ir a la naturaleza, entenderla, saber cómo funciona y abstraer de ella patrones y principios que rigen su desempeño funcional. Casi nunca una copia fiel de lo que usted observa en la naturaleza, más allá de una visión estética, va a funcionar. ¿Por qué? Porque la tecnología y la manera como la naturaleza desarrolla sus soluciones es completamente diferente a la manera como nosotros, con la tecnología que hemos logrado desarrollar, podemos generar nuestras soluciones. La invitación es a que se siga esto, es decir, no ir y tratar de copiar literalmente, porque créanme que hay muchos ejemplos en los cuales eso no ha sido realmente exitoso. Lo interesante es tratar de abstraer de ella los patrones y los principios de cómo funciona. ¿Eso qué implica? Muy sensata, muy útil y completamente aplicable para el tema que estamos tratando dentro de los textiles. Es una propuesta también de Biomimicry Guild que propone una serie como de visiones y de acciones que deberían llevarse a cabo. La primera es, si usted va a enfrentarse a una mirada natural, si usted realmente quiere ir y observar la naturaleza, debe primero ir más profundo. Es decir, trate de que lo que vaya a mirar esté fuera del alcance de sus propios ojos. Es decir, magnifique, vaya más allá, no se quede con la primera visión. Es de alguna manera la interpretación para este primer paso. Vaya mucho más allá, ir más profundo. También esa profundidad que en la imagen anterior pues daba indicaciones no solo de profundidad real en el océano, sino de tamaño, de ir hacia lo más pequeño,
nos permite, y sobre todo esta es mucho más sensata para lo que queremos tocar, buscar más allá de la superficie. Nos quedamos muchas veces, y pues los que hemos tenido algún tipo de experiencia con estos ejercicios, en una mirada muy superficial. Si bien estamos hablando de observar las superficies, esa mirada no debe ser superficial. Hay que escarbar, hay que ir y ahondar y mirar pues mucho más allá de la superficie, que vale la pena y pudiera uno encontrar cosas que casi nunca o nunca ha visto. Esta imagen es muy bonita porque difícilmente pues uno así a simple vista pudiera decir qué es. Tiene una organización geométrica interesante, unos colores muy bonitos. De hecho pues es el huevo de una mariposa que la denominan la mariposa tigre y indica que debemos tratar de ver lo no visto. Es decir, hay muchas cosas que todavía nadie ha sido capaz de observar, ha sido capaz de llegar a ellas. Ahí es donde probablemente haya información más valiosa, donde podamos encontrar elementos sobre los cuales pudiéramos llegar a trabajar. Además tenemos una característica, nosotros los humanos, ¿listo? Si bien nuestra tecnología se aleja mucho de la tecnología que utiliza la naturaleza, ¿listo? Por múltiples razones creo que pues no valdría la pena entrar a disertar ahora, sí debemos tener en cuenta que la astucia que tenemos, la inteligencia y la capacidad de transformar lo que tenemos con lo que hemos desarrollado, nos ha permitido sobrevivir en este mundo. Entonces, el adecuado uso de esa astucia humana nos permitirá de alguna manera llegar a soluciones interesantes siguiendo pues esos elementos que les mostré. Listo. Además, resulta que les decía ahorita, y pues eso no es porque yo se los diga, sino que es una cosa pues que se sabe, la naturaleza lleva viajando mucho tiempo. Es decir, cada una de las soluciones que vemos ha evolucionado muchísimas veces y habrá gente que crea, gente que no, pero somos primos de los peces, muy lejanos, pero en algún momento logramos tener un antepasado común. Eso implica, y esta fotografía pues da cuenta de unos animales que, según nos dicen los científicos, se parecen mucho a los que habían hace mucho tiempo, nos indica que debemos viajar con la naturaleza. Es decir, que no solo vale la pena entender la naturaleza como está hoy, o la solución que ha desarrollado hoy, sino cómo ha sido el viaje de esa solución a lo largo del tiempo, porque en este momento esa solución está como está. Y es probable que el entendimiento de ese viaje o de esas razones puedan llegar a ser mucho más interesantes y mucho más útiles que la solución en sí misma, porque puede que lo que necesitamos, o lo que necesitemos, perdón, sea un proceso de adaptación, o sea, entender qué pasa con la evolución de una solución que queremos tener en cuenta. Entonces la idea es viajar con la naturaleza. Y por último, esta propuesta metodológica nos propone mirar y observar la naturaleza desde nuevas perspectivas. Es decir, casi siempre miramos de la misma manera, ¿ok? Pero realmente cuando cambiamos el punto focal, cuando nos movemos y empezamos a observar de manera diferente y con nuevas perspectivas, es posible que encontremos cosas que no creíamos que estuvieran ahí. Entonces, esta es pues no es una propuesta metodológica clara, o sea, esto es simplemente un concepto que vale la pena tener en cuenta. Hay pues ya un trabajo académico muy desarrollado que al que le interese pues con mucho gusto podemos discutirlo después, pero nos parece interesante trabajar desde esta conceptualización porque pudiera pues fácilmente impactar con una buena imagen y quedar en la cabeza de ustedes. A la luz de esto que les he mostrado, es decir, de qué es lo que hay que mirar en la naturaleza, es decir, los principios, de por qué es que hay que mirar esos principios en la naturaleza, por todo el tema pues de la riqueza evolutiva y el éxito funcional que ha tenido esa riqueza, y de entender cómo es que hay que mirarla, voy a mostrarles una serie de casos exitosos, algunos pues tendrán algunos años, traté de que fueran lo más contemporáneos posibles, que dan cuenta de cómo todo esto que les acabo de mostrar, que es pues de alguna manera conceptual, se puede volver tangible.
Los casos están asociados siempre a una primera frase que da cuenta